Agradezco la generosidad del autor del libro que está siendo presentado por invitarme a hacer algunos comentarios sobre la obra. En realidad debo confesarles que estoy más que sorprendido. ¿Por qué? Se preguntarán. Porque referirse a lo que sucedió en el año 1918 en la Universidad de Córdoba, en el recinto de una universidad paraguaya, no es un dato menor. Por tanto, no quiero dejar pasar como desapercibida esta cuestión. Y menos aún porque se trata de una universidad de gestión privada, cuando en realidad el fenómeno estudiantil revolucionario cordobés, en esencia, debe ser comprendida y debatida en el contexto de una universidad pública. Esta afirmación no debe entenderse en el sentido de que las universidades de gestión privada no tengan que considerar, aprender e implementar aquellos legados de la reforma universitaria del 18, sino compete más que las universidades públicas se apropien de ese legado, visibilizando a través de debates e investigaciones como la que estamos haciendo hoy, justamente presentando resultados de una investigación sobre aquel fenómeno universitario y su incidencia en nuestro país.